Amigos, ¿cómo están? Saludos nuevamente desde Cuenca, Ecuador, en la mitad del mundo. Nuestro abrazo virtual, como de costumbre. Boris, ¿cómo te va? Hola, Jorge, un saludo especial para todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales de Unción Televisión y por supuesto en las principales plataformas de podcasting. Esto es Emprendete, el podcast, y por supuesto llega por cortesía de Lo Útil de Utileza. Somos distribuidores de artículos de oficina, escolares y artículos de temporada. Encuéntranos en los principales autoservicios del Ecuador. Como siempre, también estaremos con un kit entregando a nuestro invitado de Lo Útil de Utileza. Jorge. Bueno, y el tema que vamos a proponer para hoy es importante, al igual que lo han sido todos prácticamente. Un tema que a mí personalmente me va a apasionar mucho. Te gusta, sí, entiendo que lo vas a disfrutar y ustedes también, ¿no? Hace relación con el deporte, con la actividad física. Nuestro invitado es nada más y nada menos que el doctor Fabián San Martín, deportólogo, orense él, pero radicado algún tiempo ya acá en Cuenca, en la serranía. Dice que es más cuencano que el mote, pero bueno, él nos va a comentar seguramente en la conversación. ¿Qué tal, Fabián? Gusto tenerte. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Pues Boris y Jorge, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Y sí, la verdad que ya llevamos un buen tiempo acá en Cuenca, ya prácticamente la sentimos nuestra, ¿no? Más de 30 años viviendo aquí, estamos muy contentos. ¿Cuál es el plato favorito en Cuenca? El plato favorito viene siendo el hornado, la verdad. Hornado. Sí. Hace tiempo me han pedido que pruebe un hornado en Riobamba, pero la verdad voy a decirles a los riobambeños que es mentira. El mejor está acá en Cuenca. Pero de todo el hornado, de su plato favorito, ¿en dónde encuentra el mejor hornado en Cuenca? ¿En qué mercado? Yo pensaría que podría estar siendo 27 de febrero. Muy bien, creo que coincidimos ahí, ¿no? Ya, mira, tú se pusieron sin conversar, ¿no? Sin conversar. Sí, yo también creo que el 27 de febrero es donde está el mejor mercado de ya los voy a llamar a los mejor hornado de los mercados. Que no les dejen entrar. También es sabroso, en la 9 de octubre también, pero el del 27 de febrero no sé, tiene algo especial. Pero dejas espacio, obviamente, para un buen camarón de Santa Rosa. Por supuesto, siempre un ceviche, un sango de camarón, nunca está de más. Sí. Una cangrejada. Una cangrejada también está. Yo creo que somos bendecidos en el país, ¿no? Porque donde estamos, por ejemplo, en Cuenca, a 3 horas... Estamos hablando de las delicias del mar, de la costa, ¿no? Y a 3 horas también el oriente. Sí, antes que era mucho más fácil la comunicación entre la provincia del Oro y Azuay, pues íbamos en un viaje a comer en Puerto Gelí y regresábamos al mismo día, sin problema. No me hagas acuerdo de las vías, porque sí, las vías, para que les cuento, en este caso las que nos comunican con la provincia del Oro, pero... Eso será tema para otro podcast. No, pero es verdad lo que dice el doctor, porque sí, efectivamente, yo de más joven hice el viaje a Puerto Gelí, comimos y regresamos. Claro. Sí, pues te acuerdas todavía, ¿no? Sí. No, tranquilos. Te estoy hablando hace unos pocos años. El más adulto soy yo, no hay problema. Más adulto, no más viejo, ¿no? Vamos al tema entonces, querido Fabián. ¿Por qué entró al tema del deporte? Bueno, esa es una pregunta. Tantas ramas en el mundo de la medicina, ¿no? Súper larga de contar, pero voy a tratar de resumirla brevemente. La verdad es que siempre he hecho deporte, siempre me ha gustado el deporte. Lo practicábamos mucho en mi colegio, en mi escuela. ¿Cuál de ellos? Baloncesto. Jugábamos baloncesto. Entonces, cuando vine a estudiar medicina, no tuve la oportunidad de combinarlo apropiadamente y lo dejé. Realmente, además que siempre digo que no era tan bueno, ¿no? Entonces había que dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces, pero conforme iban saliendo las especialidades y las iba conociendo, me iba dando cuenta que no eran para mí, que no me llenaban en lo que yo pretendía dedicarme, a lo que me iba a dedicar el resto de mi vida. Entonces, en ese contexto no teníamos mucha información todavía y pues que veíamos que el único que se vinculaba un poco a los deportes era el traumatólogo. Entonces digo, mira, de pronto voy a ser traumatólogo y voy a meterme por esta línea. Pero cuando pude hacer mucha práctica traumatológica me di cuenta que no era lo mío. Entonces decidí ir por otro camino y abrir un poco la línea de vista, y entonces me he ido a vivir en Guayaquil, donde tuve la oportunidad de trabajar en la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, en la parte de rehabilitación de lesiones deportivas. Entonces allí tuve la oportunidad de conocer a un médico del deporte. Entonces él me mostró algo más que había allí aparte de hacer lesiones deportivas.
Entonces dije, pues bueno, esto creo que va Por ahí siendo. puede Por ser. ahí va la cosa. Por ahí Pero va la entonces, cosa. ¿a qué se dedica exclusivamente un deportólogo? Bueno, un médico deportólogo. Un médico deportólogo tiene, yo lo he dividido en dos grandes vertientes. La una que es la de salud y la otra que es la de deportes. Ya. ¿Lo divides tú o así es? La verdad que es así, verdad que es así, sino que para hacer esta interpretación hay que haber leído bastante de la esencia de la especialidad. Y eso es lo que tuve que hacer primero, entender qué era yo para saber a qué me tenía que dedicar. Porque normalmente dice usted va a ser comunicador porque ya ve lo que hace el comunicador, pero porque tiene mucha historia de por medio. Sí. Bueno, y es amplia también. Claro, puedes hacer por varias supuesto, cosas. por supuesto. En cambio, en la medicina del deporte era como que no se descubría qué era. En otros países, más en Europa, por supuesto que está desde tiempo atrás. Pero no teníamos ese nivel de comunicación que tenemos ahora. Consideren que yo estoy hablando de esto en la época cuando me he graduado ya de la universidad al año 2000, o sea, hace 24 años. 24 años, sí. Claro que sí. Entonces, pero estamos hablando del siglo actual, de alguna manera. Eso sí, claro, pero que veníamos con información atrasada o limitada, en el acceso me refiero. Pero por ejemplo, ahí las redes sociales no estaban en no eran lo que son ahora, no. ni tampoco teníamos inteligencia artificial como ahora. Claro que sí. Hoy por hoy nosotros nos estamos enterando de lo que ha pasado. Ha muerto el principal plusmarquista en este momento de la maratón. Ha fallecido el día domingo y nos enteramos minutos después de que falleció un accidente de tránsito. O sea, fíjate ese nivel de comunicación, ese no había. No. Entonces, como, bueno, he conocido a este médico y abierto un poco la mirada y decía yo, hay algo a lo que uno se puede dedicar que es el área de deportes. Entonces, sí, pero es algo más que lesiones deportivas. Entonces empecé a investigar, a buscar un poco y me di cuenta que habían dos grandes vertientes, la de salud y la de deportes. Entonces, y yo siendo médico, ¿cómo podía estar vinculado a los deportes? Esa era la pregunta y la respuesta nacía en el hecho de regresar a la esencia de la medicina, que es la fisiología del ejercicio. Entonces, si haces fisiología del ejercicio, puedes entender lo que le pasa a un deportista, independiente del nivel que tenga, ya sea desde formativo hasta élite. Y lo otro era que esa misma fisiología que está en el ejercicio puede traer y aplicarse a una persona común y corriente que está queriendo mantenerse saludable o que quiere recuperar su estado de salud. Y eso para nosotros se asienta en lo siguiente: rendimiento deportivo en deportes y en salud, prescripción de ejercicio. A ver, pero medio como para entender, un médico deportólogo, por ejemplo, forma parte del equipo de un atleta olímpico. Por supuesto, es uno de sus trabajos. Ajá. Ya, entonces, fisiológicamente, me imagino que el trabajo es llevar precisamente ese control fisiológico, ¿no? Es decir, si tiene exceso de entrenamiento. Claro. Lo que hacemos allí es evaluarlo. Lo evaluamos, lo conocemos. Yo siempre hago el cuento. Un seguimiento permanente. Y es un seguimiento constante. Es un trabajo que justamente por eso es que no lo podemos llevar a cabo. Porque primero, si pensamos en dinero, que es lo que piensa todo político, al final es muy costoso, ¿no? Nosotros también pensamos de alguna manera, ¿no? Hay que vivir de algo. Claro que sí. En el buen sentido. Sí, en el buen sentido. Sí. Claro que nosotros pensamos, los políticos son mal pensados. Pero el problema es que piensas que te cuesta algo y que tienes que invertir y lo justificas. En cambio, el político no le interesa esa parte, le interesa nada más la parte pero no hay mediática, que meter a todos en el mismo saco. Mediática. Tampoco, no, por supuesto que no. Estamos hablando siempre de los peores, de los mejores. Seguro. Entonces lo evalúas y yo pongo un ejemplo allí. Es como comprar un carro. O sea, cuando vas a comprar un carro, de segunda me refiero, no lo compras a ciegas. Lo tienes que evaluar para saber en qué condiciones está. Y ahora saber cómo lo puedes llevar a él, sacarle el máximo provecho a ese carro. Esto es un atleta. Un atleta es conocer cómo responde él, su fisiología, y ahora sí hacer una planificación para poderlo llevar a un mayor nivel, darle un salto de calidad en cuanto a rendimiento. ¿Pero eso requiere algún tipo de exámenes y todo eso? Evaluaciones, justamente eso es a lo que me dedico, ¿no? O sea, de ahí, de esta vertiente, de las dos vertientes, las dos ramas de salud y de deportes, hay una área común que se llama evaluaciones funcionales. Entonces, las evaluaciones funcionales es conocer cómo está respondiendo tu corazón, cómo está respondiendo tus pulmones, tu músculo frente a las diferentes intensidades de ejercicio. ¿Y por qué hemos visto, por ejemplo, futbolistas jóvenes, deportistas de alto rendimiento que han muerto en la cancha?
Hay dos posibles caminos. El uno, que sería el peor escenario en el cual esta persona nunca haya sido evaluada adecuadamente. Estamos hablando del acceso a tecnología. ¿Me recuerdas al Chucho Benítez, por ejemplo? Por ejemplo. No sé por ejemplo, si sí, caso, claro, ¿no? claro. Pero él no entra en principio en esta primera definición que estoy poniendo, ¿no? Okay. Porque digo, es alguien que no tuvo acceso a poderse evaluar correctamente para determinar si estaba sano o no. Ese no podría ser el ejemplo del Chucho. ¿Por qué? Porque él era un deportista de selección y era un deportista que ha sido comprado por personas de equipos muy grandes. En este caso se fue a México primero y luego estuvo en Arabia Saudita, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero estuvo en Medio Oriente. Entonces, la cuestión es esta. Él sí debía haber tenido esas evaluaciones, o sea, confiamos en que las tenía. Pero las evaluaciones lo que hacen es disminuir casi al máximo, pero no anular la posibilidad de eventos adversos como la muerte en el deporte. Porque, bueno, se ha dado casos de muerte fulminante, ¿no? Y digo yo, por ejemplo, como empresario, en donde invierto millones de dólares por un futbolista, lo primero que hago es obviamente ver en qué estado físico está. Pero a pesar de... O sea, uno nunca está libre de que cualquier cosa pueda pasar. ¿no? Por eso es que no me la creo tan fácil. Pero o sea, no hay garantía en todo caso. O lo que hacemos es reducir el riesgo, ¿no? Bueno, si te fijas te vas un poco a la parte de la medicina, esa es una prestación de un servicio sin garantía de por medio. Un cheque firmado en blanco, complicado, ¿no? Claro, porque no puedes saberlo. Una máquina es una máquina, es un fierro, eso es fácil, lo cambias y le pones otro. Pero nosotros no es tan así. Y por eso es terrible cuando se nos juzga de una manera demasiado dura. Bueno, pero también ahí está el otro lado, ¿no? Por ejemplo, el año anterior, algo que a mí me quedó grabado en la mente, yo compito, fui a correr en la Quito Últimas Noticias y pude ver uno de ellos que falleció. Y realmente eso queda marcado uno como deportista, y ver a otro deportista con la medalla puesta desplomarse y morir realmente. Entonces, por eso digo, es del otro lado, ¿no? O sea, no es un deportista de alto rendimiento, aquellos que nos gusta simplemente practicar el deporte todos los fines de semana, pero tampoco estamos libres. Claro. Casualmente, esa es una de las líneas que estoy tratando de desarrollar un poco más, y acogiéndome nada más una palabra que se utiliza mucho, y solo por entrar en la moda de la palabra, de democratizar. Democratizar no en la cuestión de acceso desde el punto de vista económico, sino el nivel de conocimiento. Entonces yo les digo que normalmente la gente no sabe que para correr siendo amateur te tienes que evaluar, que eso es lo lógico, por supuesto. Sin importar la edad. Sin importar la edad. ¿Y cada qué tiempo? ¿Cuál es la sugerencia? De hecho, la edad es lo que determina la frecuencia de las evaluaciones. Entonces, mientras más joven y menos nivel deportivo tengas, más amplias son las evaluaciones en el tiempo. Yo tengo un amigo de 45 más o menos, creo, por ahí. De 45, ya, ese amigo ya tiene que evaluarse al menos una vez al año. Ya, una vez. Pero en mi caso, por ejemplo... ¿Cómo es esa evaluación? Así muy rápida. Esa evaluación muy rápida tiene dos grandes momentos. Uno, que es el momento de la evaluación preparticipativa, en el cual nosotros le pedimos un examen de sangre, lo examinamos físicamente, le hacemos un electrocardiograma, una espirometría forzada y un análisis de composición corporal. Sí, todo eso es la primera parte, el primer gran momento. Y el segundo momento, que es el de rendimiento deportivo, donde vemos cuáles son sus capacidades, y aunque no sea un deportista de élite, tiene objetivos, tiene metas, él quiere superarse, quiere mejorar su nivel competitivo, no necesariamente para ganarle a otros, sino para superarse sus tiempos personales. Entonces lo que nosotros hacemos es allí, lo evaluamos y le asesoramos en justamente cómo mejorar ese nivel. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no, o sea, empecé muy joven y hasta el día de hoy nunca me he hecho una evaluación como dice. ¿Cuál sería el riesgo? Yo pensé que ibas a decir, y sigo muy joven. No, pero es que así como yo, me imagino que hay muchísimos casos, que eso es pensamos o creemos que porque ya hacemos deporte somos sanos. Gente que practicamos deporte en su momento y que después a veces lo dejamos ahí. ¿Cuáles serían las consecuencias? Me refería yo. Me lleva antes que todo a una frase que se utiliza mucho y que yo le hice un adendum ahí. Decía, el deporte es salud. Solo han escuchado todos. Todo el mundo ha escuchado eso. Firma Fabián. No, y le he puesto... Todavía no. Ahí viene el adendum. Entonces, a la intensidad adecuada. Entonces, la intensidad de ejercicio que tú realices tiene que estar acorde a tus reales capacidades. Entonces, en ocasiones has visto que te has esforzado más allá de lo necesario, más que de lo necesario, de lo que tu organismo puede responder adecuadamente.
Entonces, ¿qué puede haber? Puede haber un daño. Y ese daño normalmente no se ve inmediato, es mediato o tardío. Entonces es lo que la gente no entiende. La gente asocia cuando alguien se muere y dicen, no, mira, igual hacía deporte, pero igual se murió. Claro. Sí, pero no sabes que a lo mejor el nivel de exigencia que tuvo en el deporte fue lo que le terminó de matar. La vecina de la pero tan sanito que era. Claro, no bebía, no fumaba, quería correr y se murió de un infarto. Entonces la gente no entiende eso y entonces dice, ¿pero qué pasó? Y a lo mejor yo suelo decir, por ejemplo, con la gente que ahora está muy de moda hacer maratones. La gente hace maratones, se levanta hoy día destapado y dice voy a correr una maratón. Hace maratón de todo. Y al mes siguiente ve otra maratón en una ciudad que le gusta y que quiere ir a conocer y se anota y va a otra maratón. Digo, eso es una locura porque hay que explicarle fisiológicamente qué es lo que le sucede al corazón cada vez que late a ese nivel de frecuencia. Y eso es daño cardíaco. Yo te he dicho, no te anotes a cualquier maratón. Yo sí tengo una maratón que la corrí aquí en Cuenca y como 5 o 6 media maratones. El año anterior la hice 3. Me consta que pero en realidad ninguna competencia es igual. Por supuesto. Hay competencias que me siento súper bien y en donde realmente doy todo y hay otras que no me siento tan bien. O sea, y no logro mis tiempos y no sé por qué. Es el mismo tiempo, el mismo espacio, pero no son iguales. ¿Considera? El circuito es diferente. No, son los mismos, absolutamente todo lo mismo, pero ninguna carrera es igual. Y por ejemplo, corriendo al nivel del mar, que uno dice, wow, es diferente, nivel del mar, claro, es diferente. Claro, pero por ejemplo, la mejor carrera que he tenido es justamente y paradójicamente la que decía en donde pude ver a un deportista morir. Fue la Quito, los 15 kilómetros, claro, más alto, o sea, 2.800. pero sin embargo me sentí espectacular. Claro. Entonces, primero hay que considerar la distancia, segundo es el nivel de preparación y tercero es cómo llegas con esa preparación. Entonces hay que entender que el entrenamiento realmente es una ciencia. Nosotros tenemos otra frase muy acuñada en medicina que es la medicina es una ciencia y es un arte. Y yo la he trasladado al entrenamiento deportivo y les digo a los entrenadores, ustedes tienen que tener mucha ciencia, mucho conocimiento, pero adicional a esto tienen que tener el arte de poder interpretar cómo se siente este individuo frente a la carga que le estoy poniendo de entrenamiento hoy. Entonces eso hace que respondas diferente. Recuerda que no somos una máquina, tenemos respuestas fisiológicas que pueden estar hoy todo de buenas, mañana no tan buenas y pasado peores. Entonces eso es lo que hay que entender, a eso nos dedicamos, evaluamos eso, le inteligenciamos para que la idea es que cuando tú haces una carrera, una competición, hoy lo que yo trato de venderle a la gente es primero una experiencia en torno a la evaluación y lo segundo es que su experiencia en la carrera sea la mejor, que la disfrute. Yo tengo una persona que ha corrido 47 maratones y ha corrido la última ahora, la 48, la ha corrido. ¿Cuántos años tiene? 48. Tiene 48. Tiene 48 también. Una por año. Ha corrido 4 por año los 12 últimos años. O sea, es una locura lo que él ha hecho. Pero desde que estamos trabajando, es posible y él ha corrido con mucha suerte, que no tiene ninguna afectación. O él está exagerando un poquito. Eso es demasiado. Pero de hecho en Quito y cuando yo corrí mi primera maratón también hay lo que se conoce o se autodenomina el hombre maratón y él tiene el objetivo de llegar a 100 maratones y creo que ya va por las 90. Claro. Y se le ve completamente sano, claro. Lo que dicen no sabemos qué pueda pasar luego, ¿no? Claro. No sabemos el grado de afectación. Por eso te digo, o sea, cuando él me ha contactado y me ha contado la primera parte, yo lo primero que le he pedido es un electrocardiograma. Eso es lo primero. Tú hablas, Fabián, de grado de afectación. Si hablamos ahí de los deportistas élites, tú has trabajado con ellos, claro, ya que nos cuentes un poquito también tu paso por el ministerio a propósito del deporte, pero haciendo esta situación última que están reflexionando, ¿qué tanto puede influir en un deportista de alto rendimiento cuando deja ya la actividad? Eso es una de las partes más delicadas realmente y es en las que poco se ha trabajado, es el periodo de desentrenamiento. Imagínate que tú tienes un corazón, para que más o menos tienen idea ustedes ya, está latiendo en una maratón a 170 latidos por minuto durante 3 y 4 horas, en dependencia del tiempo que hagas, ¿no es cierto? Que va por ahí. Entonces son unas exigencias muy altas. Y de un momento a otro dejas el deporte, dejas de llevarlos a ese nivel y entonces el corazón no sabe cómo gestionar todo lo que le está pasando.
y entonces empieza a tener mecanismos anómalos de control de esas sensaciones fisiológicas. Ya. Entonces puede pasar que él haga problemas como insuficiencias cardíacas, haga fibrilaciones cardíacas, son patologías que pueden llevarlo incluso a la muerte. ¿Quién sufre de los órganos más? ¿El corazón? Yo te diría que, o sea, a ver, más dramático es el corazón, pero por ejemplo, en muchos deportes muy dramático es la lesión de cadera, la lesión de rodillas. Depende del deporte. Depende del deporte también, Ya. claro. Yo tengo ahora mismo una conocida que tiene ya un reemplazo de cadera del un lado y ella tiene menos de 40 años. Y en el deporte Ha del sido matrimonio, deportista. ¿quién sufre más? El corazón igual. Depende del matrimonio. Depende con quién el matrimonio. ¿Y por qué sufrió a los 40 años del desgaste de la cadera? Porque justamente yo ya la conozco ahora, cuando me ha contado de todas sus vicisitudes con sus lesiones de cadera, y ya el hecho de que justamente cuando me ha contado todo esto le he dicho que el único camino que tiene es una prótesis de cadera. Entonces le han hecho ya una prótesis de un lado porque hay que cambiarle las dos. Están prácticamente destrozadas sus articulaciones coxofemorales. ¿Qué deporte practicaba? Practicaba atletismo. Ya. No, Sí. no la marcha. No la marcha. No la marcha. No me da muy buenas noticias. Mira, es complicado, así que cuídate, porque ya le da también, obviamente, Pero bueno, hay que era bajarlas. deportista de alto de élite, rendimiento. de ¿no? élite. De élite. Ese es un detalle que hay que saber reconocer, Sí, ¿no? sí. Me preguntabas hace un momento de atletas de élite. Pues sí, yo siempre digo que el atleta de élite es una persona que se dedica a eso. O sea, tiene todo el tiempo del mundo para eso, es su profesión. En cambio, ustedes no, ustedes tienen que hacer su trabajo y aparte buscar el tiempo para entrenar. Entonces es muy diferente. Y cuando se lesionan, ustedes tienen que seguir trabajando para poder pagar la rehabilitación de las lesiones. Sí, Claro. pagarle al deportólogo, porque si no, ¿cómo? en cambio el atleta no, él tiene que descansar, entonces su proceso de recuperación es mucho más acelerado y ese es un error que estamos cometiendo en compararnos la gente, los amateurs con los atletas de élite. Son dos mundos totalmente diferentes. Pero se nos aceleran los tiempos el atleta también. de élite, a diferencia del amateur, el amateur también necesita desentrenamiento. El amateur, cuando está mal concebido, el hecho de que realmente no está siendo un amateur como debería. Me explico. Normalmente hay entrenadores ahora que están llevando a los amateurs a exigencias muy altas, que no son realmente Se están recomendables. preparando para maratones, media maratones. Demasiadas y demasiado pronto. O sea, acelerando procesos. Porque eso es lo que vende esta gente. O sea, yo te voy a llevar a esta maratón, yo te voy a llevar a esta de acá y eso. Y desde mi gusto que vas está a muy bajar mal. tiempos, que vas a terminar, claro. Y desde mi gusto está muy mal. Sí, y no es solo mi gusto, sino que fisiológicamente no es apropiado. Pero y por ejemplo, para prepararme para una maratón, ¿cuál es el tiempo adecuado siendo amateur? Siendo amateur, depende de la historia que ya lleves de por medio. Quiero decir con esto que si ya hay gente que ha sido deportista toda su vida y que se le ocurre ahora mismo empezar a correr. De hecho, tengo uno de mis grandes amigos que es una persona que practicaba deportes de contacto toda su vida. Y un día, yo ya llevo en la universidad 6 años, hace 5 años él ha decidido empezar a correr. Lo hemos puesto a caminar primero durante 3 meses para que camine, para que se vaya adaptando a algo que es muy diferente a lo que él hacía. Hoy ya tiene corrida una maratón y tiene unas 2 o 3 medias maratones y está preparándose para correr un medio Ironman. O sea, fíjate cómo es un proceso muy largo. No estoy diciendo que 3, 4 años sea lo adecuado, pero sí estoy diciendo que hay que tomárselo con mucha calma. Bueno, en realidad yo creo que cuando empezamos sí hay un poco de irresponsabilidad, podría decir yo, y hacernos un media culpa. Yo recuerdo que corría 8, 5, 10 kilómetros sin haber entrenado absolutamente nada, pero obviamente era mucho más joven, ¿no? Claro. Y de hecho eso es lo que te facilita. O sea, el hecho de la juventud te permite, pero te va a pasar factura algún rato. ¿Cómo? No lo sabemos todavía, pero cuando hagan el cuento luego y digan, mira, me ha pasado esto, tienes que acordarte qué es lo que habías venido haciendo antes. Lo que hiciste en su momento. Claro. Decía que se acelera el tiempo, ya nos vamos acercando a la despedida, entonces me interesaba plantearte el tema de que tú estuviste un tiempo en el Ministerio del Deporte. Claro. ¿Cómo fue ese paso? Cuéntanos. Bueno, bastante interesante, de mucho crecimiento profesional, realmente tengo que decirlo, porque de plano cuando asumí la dirección del Centro de Investigación en Medicina del Deporte, de los centros de entrenamiento para el alto rendimiento recientemente creados, yo dejé mi práctica privada para dedicarme exclusivamente a esa área. O sea, porque ese era el reto, ¿no? El reto era instaurar un modelo de gestión que sea altamente eficaz y eficiente con los deportistas del plan nacional.
Y la verdad es que nos fue bastante bien. Un tiempo, una época muy dura porque romper todos los esquemas que venían establecidos ya desde el ministerio, que para mi gusto han sido siempre demasiado caducos, no han estado al orden del día, fue bastante tenaz. Y es lo que esa oposición hasta cierto punto nos desgastó en un momento, ¿no? Yeah. Pero si me preguntas al final del día cómo lo veo, te podría decir que para mí ha sido uno de los momentos más exquisitos de mi formación, porque me puso en el lugar donde las papas queman y entendiendo cómo era la dinámica de todo el sistema deportivo. De hecho, te conté en principio que pasé por Fedenador, luego he estado en Fede Ríos, luego he estado en el Comité Olímpico, luego he estado en el Ministerio del Deporte también y en los centros de entrenamiento para alto rendimiento. O sea, me he pasado por todo el sistema deportivo. Eso implica, Fabián, que has estado, obviamente, también de una u otra manera vinculado con deportistas de élites de nuestro país. Siempre, ¿no? claro. Por ejemplo, ¿podemos siempre citar nombres? Sí, podemos. Alguien que, bueno, si estás en la maratón, conoces muy bien a Byron, ¿no? A Byron Piedra. Pues, hemos trabajado con Byron Piedra. El eterno ganador de las cruces. Sí, o sea, te nombro uno que ya está retirado, ¿no? Luego te puedo nombrar que hemos trabajado con todos los, con Esteban, con Santiago, con Iván Enderica. Te puedo contar que hemos trabajado con los marchistas, con el mismísimo Claudio, con Magali Bonilla, trabajo hasta el día de hoy, ¿sí? Seguimos trabajando. Te puedo contar que hemos trabajado con todos los deportistas de racket que han estado justamente, no olímpicos, pero sí dentro de ciclo olímpico, porque ellos llegan solo hasta panamericanos. ¿Cómo no? Y hemos estado también, he tenido la oportunidad de evaluar a nuestro tenismesista, Miño, también lo he podido evaluar, le he podido hacer un seguimiento a él. Hemos podido trabajar también con Salas, por ejemplo, en las pesas. O sea, hemos tenido... ¿Te permite ahí tal vez tener una idea y de pronto tener un estereotipo o algo parecido del atleta ecuatoriano o no necesariamente? El atleta ecuatoriano, para mí, un virtuoso. Un virtuoso. ¿Y qué tan cierto es que el hecho de ser de raza negra es mejor? Para ciertos deportes, por supuesto. ¿Ah, sí? Por supuesto, todos los de velocidad. Por supuesto. En atletismo, velocidad. En atletismo, velocidad. ¿Para el fútbol, por ejemplo? Pues que en el fútbol aquí es un poco diferente, porque en el fútbol depende del puesto en el que juegue. Ahí vienen los memes, ¿no? Ahí vienen los memes en el fútbol. Depende del puesto que tengas, ¿no? Entonces, si eres... ¿Crees tú eso? Funciona mucho. Nosotros de plano los perfilamos, los caracterizamos. O sea, nos hacemos el perfil del jugador ideal por puesto. No solo desde el ámbito periodístico, ustedes votan por el mejor centro delantero y todo eso. Nosotros lo perfilamos desde el punto de vista de medicina del deporte, desde la morfológica y las capacidades funcionales, por ejemplo, los consumos de oxígeno. Entonces he tenido la oportunidad de evaluar durante los datos, no directamente, pero sí los datos, por ejemplo, de un club de primera división de aquí del país. He podido evaluar todos los análisis de consumo de oxígeno, por ejemplo, de ellos. Entonces uno ya tiene la idea de qué es lo que necesita un futbolista. Dentro del campo de juego, ¿quién corre más? ¿Un defensa, un centro delantero? Pues un 5. Claro, el 5 es el que corre más. El correcaminos. El 5 tiene que tener, es un dechado de virtudes en el ámbito fisiológico. ¿Y es diferente el tratamiento de él? El entrenamiento debería ser personalizado en el contexto de los en este caso mediocampistas versus los defensas y los delanteros. Claro que sí. No hay que hacerlo al ojo, entonces, como lo hacía de pronto el profesor de educación física de los colegios a la antigua, ¿no? Te veían flaco, alto, los brazos largos, al básquet. Claro. No sé, te veía patucho, a jugar fútbol. Funciona. Ahí tendríamos que nosotros pensar en tres cosas que yo las tengo bastante definidas también. Trato de ser muy esquemático y les digo, una cosa es la condición física de una persona, otra cosa es qué tan aplicado es técnicamente y otra qué tan tácticamente es aplicado. Entonces, cuando ustedes contratan a un entrenador que es muy virtuoso en el cuento de hacer un buen esquema de juego, pues el tipo está viendo la táctica. Muy probablemente le está preguntando a su preparador físico cómo están en la condición física. De acuerdo. Entonces, cuando ustedes ¿Y hoy en día qué haces? ¿Un seguimiento ya? Hoy hay un seguimiento en el momento. ¿Cuántos pases das? ¿Buenos, malos? Ellos tienen sistemas de GPS continuos que te dan información. Debe haber aplicaciones para llevar todo ese control. Por supuesto. Nosotros utilizamos lo más arcaico, pero es lo que se hace. Utilizar la frecuencia cardíaca durante una planificación de un entrenamiento. Como doy clases en la UPS, pues eso les enseño a mis estudiantes a que aprendan a hacerlo. Pero
hay cosas mucho más exquisitas para poder evaluar el rendimiento deportivo. ¿Cuál es lo normal de los latidos del corazón cuando uno hace deporte? Decía 170, por ejemplo, cuando hacía una maratón, pero un promedio de un amateur, ¿cuál sería para que más o menos puedan llevar su control? Es un poco difícil explicarlo en números, pero yo te podría decir que de plano voy a hacer una consulta la próxima semana, ya estamos agendados, de una persona que ha ido donde el médico y el médico le toma el pulso y le encuentra frecuencia cardíaca muy baja para un médico que no es un médico del deporte, es todo lo que viene abajo de 60. Ya. Entonces, todo lo que está abajo de 60, él dice, ¿pero por qué tiene abajo de 60? Eso es bradicardia. Pero para nosotros en el contexto del deporte, eso es una bradicardia sinusal. ¿Producto de qué? De un corazón hipereficaz. Es un corazón que está entrenado. Ya. Entonces, en castellano, una bomba que bombea más volumen con menos prendidas. Ya. Pero de un deportista. De un deportista. De un deportista independiente del nivel. Ahora, te voy a decir. Pero ese una persona normal sí sería. Claro. Alguien que no sea deportista sí sería malo. Sí sería malo, por supuesto. Si es una persona que no juega ni carnaval y tiene 40, pues sí estamos en problemas. Le quitan el balde y hasta luego. Seguro. Claro, seguro. Gracias, Fabián, por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos... Así es, Fabián. Gracias también por haber... estado con nosotros en este podcast y como siempre queríamos entregarle el kit de Utileza. Lo útil de Utileza, ya lo saben, estamos en los principales autoservicios del país. Mi estimado Fabián, para que usted haga sus registros de sus deportistas, el kit de Utileza. Muy bien, Fabián, gracias por estar junto a nosotros. Tal vez alguna reflexión final sobre lo que hemos conversado. Pues, desde tu ámbito, obviamente. Sí. Faltó tiempo, ¿no? Sí. Yo le decía, yo puedo dar 6 horas tranquilamente clases. Así que hay que pararme. No, 2 cosas. Lo primero es siempre agradecerles a ustedes por la invitación. Lo he disfrutado realmente porque pues es esa parte de contarlo desde otra perspectiva no tan formal, ¿no? Así es. Y lo otro es que si ustedes van a iniciar práctica deportiva, por favor, tómenselo con más responsabilidad. Traten de asesorarse adecuadamente, que esto es como cuando uno contrata el seguro del carro por primera vez y no lo utiliza en ese año, piensa que no funciona, que no sirve. Pero entonces ahora sabemos que la evaluación sí es parte primordial del empezar con una correcta práctica deportiva. Lástima que a los 20 años me vengo a enterar de eso yo. Mira tú, ¿has perdido cuántos años? A los 20 años me vengo a enterar de aquello, mira. Bueno, no te arrepientas. No. Nunca es tarde. Claro, nunca es tarde. Como dice la canción, pero ya como lo pasado, ya dijo, pasado. con el tiempo veremos qué es lo que pasa. Ya me dejó más preocupado que... No, tranquilo. Bueno, vamos a agendar una cita para Boris la próxima semana. Seguro que sí. Es posible, Fabián. Sí, seguro que sí. Muy claro bien. que sí. Gracias por estar con nosotros y a ustedes, por supuesto, por estar al otro lado. Abrazo virtual, como siempre, desde Cuenca. Hasta la próxima.